a las obras. La primera es El beso de la mujer araña de Manuel Puig, que se publicó en 1976 por este escritor argentino, que bueno, supongo que lo conocerán de películas, supongo que lo conocerán de novelas como Boquitas Pintadas, que fue como la más conocida, fue un boom. Y bueno, de Buenos Aires Affair tiene otras. Pero esta, El beso de la mujer araña, ha tenido una versión en una película, creo que de los 80, y es la historia de justamente dos personajes en una situación de encierro carcelario, en el momento predictatorial. O sea, no es un encierro de la dictadura, sino que vieron que antes de la dictadura militar empezaron las fuerzas represivas a funcionar. Y estos dos presos son Valentín, que es un militante guerrillero, de izquierdas por supuesto, y Molinita, que es como la loca, ¿no? Es gay y además es, digamos, un prototipo de gay que tiene algunas características como que es un poco conservador en sus maneras, bueno, en fin. Entonces son dos personajes absolutamente disímiles que están en esta situación de encierro y que no tienen nada que ver, ¿no? Pero que comparten justamente, a priori por lo menos, esta situación de encierro totalmente desagradable, y la cuarentena al lado de eso es un palazo. O sea, nuestras cuarentenas igual no son de la clase media, media baja citadina, no son tampoco modélicas, pero quiero decir, es una cárcel, ¿no? Es una cárcel con todas las carencias del caso. Y estos dos personajes, lo que empieza a suceder es que Molina empieza a contarle películas a Valentín, películas propias de la edad de oro de Hollywood, ¿no? Y lo que pasa es que esas películas, esa narración de la película se interrumpen por la propia materialidad real de la situación de mierda de la cárcel, pero además porque se tienen que ir a dormir y luego a la mañana siguiente Molina retoma el relato de la película. Y acá hay dos cosas re interesantes y lindas, que son, en principio, con esto de que hace Puig de traer películas de Hollywood a la literatura, hay una intervención, una apuesta de este escritor en decir algo o usar, en realidad usar ese tipo de discurso cinematográfico dentro de la literatura en un marco en el que muchos escritores consideraban que justamente la industria cultural de masas, como Hollywood por ejemplo, simplemente lo que hacía era alienar a los sujetos, a los espectadores, y que no tenía ningún valor verdaderamente artístico, porque básicamente lo que hacía era, sí, alienar, inyectar contenidos, si se quiere, alienantes y capitalistas, y no tenía, digamos, ningún valor ni artístico, ni estético, ni emancipador, porque no negaba el capitalismo, el sistema, en fin. Entonces, Puig, al poner en juego estas películas, hay otra apuesta, porque justamente, y acá conecto con la otra cosa interesante, en la narración de las películas hay una potencialidad y una potencia de lo que pasa en esa cárcel que no tiene que ver con la evasión de la situación real de la cárcel, sino que tiene otra función la narración de la película. O sea, no solamente los personajes se evaden de la realidad, sino que lo que pasa es que empieza a haber entre ellos una serie de conexiones y de fuerzas y de contagios y de devenires que hacen que al final de la novela ya Molina no sea solo Molina o no tenga las características prototípicas y estereotípicas que tenía al principio, y Valentín tampoco. De alguna manera ahí hay como una suerte de encuentro entre lo diferente, porque el guerrillero y la loca en ese momento histórico además era, ustedes piensen que las conjunciones políticas entre los movimientos de disidencia sexual y lo que se consideró tradicionalmente política es algo más novedoso. En ese momento, recuerden, ni putos ni faloperos, somos la gente de Montoneros. O sea, había una serie de conflictos. Entonces, el uso de la narración de las películas de Hollywood tiene un sentido diferente y emancipador.
y es valorado por Puig, pero no valorado como diciendo, vieron como esa actitud que podemos tener nosotros de, escuchamos cumbia porque valoramos lo de abajo, pero que no deja de ser en un punto, en algunos casos, una pose de que somos populares, pero que en realidad no hay. Digo, en algunos casos, que por ahí a ustedes se les puede ocurrir, ¿no? Me refiero a esos usos de la clase media de determinados discursos y prácticas populares que apuntan a querer participar de algo, pero con cierta cosa impostada. Bueno, en el caso de Puig no es eso, porque hay como una verdadera potencia de las películas y algo que pasa. O sea, ustedes leen eso y se dan cuenta que no es que Puig metió las películas porque quiso meter algo de abajo para ser justamente un escritor diferente y disruptivo, ¿no? Que ahora están de moda todos los pelotudos que quieren ser escritores disruptivos, entonces hablan de drogas y hablan de boliches y es como que, o sea, es como, bueno, otra cosa. Entonces, la narración de esas películas funciona como una suerte de espacio diferente dentro del encierro, pero que no funciona como evasión. Y es un poco la lógica, ¿vieron? Y esto también es otro relato de encierro, Las Mil y Una Noches, que es ese compendio de relatos orientales, árabes creo. Bueno, no se sabe si son de Irán, vieron que esas cosas cuando son medievales, lo que a nosotros nos llega son reconstrucciones de libros y que no se sabe bien de cuándo datan, se sabe que más o menos que eran orales y que datan del medioevo, pero hay algunas partes que se agregan después, bueno, en fin. Pero Las Mil y Una Noches que todos conocemos son esos relatos que están enganchados unos con otros y que justamente el marco del relato es que Sherezade, esto me hace acordar a la novela, ¿vieron esa de Sherezade de Canal 13? Bueno, Sherezade, lo que hace es contarle al sultán un cuento cada noche para que no la maten, para posponer su muerte, ¿no? Su ejecución, porque lo que hacía el tipo el rey mataba a todas las minas con las que estaba, no me acuerdo por qué mierda. Entonces cuenta un cuento, y el cuento lo que hace Sherezade, más viva que todos nosotros, lo corta en algún momento del relato para luego engarzarlo al día siguiente y así justamente posponer. Y hay algo de eso también en la novela de Puig. La idea de la literatura como una potencia de retraso y aplazamiento de la muerte. Y eso está muy bien. Y eso es algo que también nos puede, no digo servir, porque a mí no me gusta pensar la literatura ni el arte en términos de utilidad, pero sí, si uno está encerrado, tener algún tipo de nexo y de contacto con determinadas conmociones artísticas, y no solamente con los pelotudos de mierda de los que cacerolean, o los pelotudos, o sea, todos los pelotudos de mierda, Sandra Pita, digo, toda esa gente que en el medio de esta situación pandémica sale a hablar pelotudeces, bueno, en fin. Incluso cosas de mierda que pasan que están vinculadas con el gobierno y con la situación policial en los barrios y todas esas cosas que nos preocupan. Digo, esta situación nos obliga todo el tiempo a tener una relación con la realidad y enterarnos de los números de los muertos y enterarnos de los números de los contagiados absolutamente aceitada, pero me parece que justamente la relación con el arte y la literatura en estos momentos nos conectan con otro tipo de temporalidades y afecciones que tienen que ver con el aplazamiento de la muerte. Eso creo yo, que soy un evangelista de la literatura. Para mí la literatura básicamente, con la literatura se come, se educa y se... ¿Cómo era? ¿Se come, se educa? Bueno, no sé. ¿Se cura? Bueno, sí, yo creo eso. Está bien, obviamente que el día de mañana si me agarro coronavirus puedo cagar fuego igual, pero no importa, porque yo creo que uno, si muere transido bajo una situación estética y artística, no va a morir de la misma manera que si está como un pelotudo pensando en lo que dijo Sandra Pita. Son cosas diferentes, o sea, de las dos situaciones uno muere, pero en una hay una situación estética y artística, y esto es lo que aparece en la novela de Puig al final, que no se los quiero spoilear, pero van a ver que en el final hay una situación agonística de uno de los personajes que es como el sumo, y en el que justamente aparecen todas estas cosas, ¿no? Las películas narradas durante la novela. Bueno, El beso de la mujer araña, entonces, de Manuel Puig, que es
A mí me encanta, me encanta Puig en general y El beso de la mujer araña me parece muy, muy emocionante. Y es también una novela, lo que tiene Puig es que era un tipo muy vendido y era un tipo que no era críptico ni demasiado oscuro, y por eso tal vez se puede explicar cierto éxito de su literatura, pero a la vez no era un tipo, no hacía un realismo del tipo, qué sé yo, no quiero bardear a nadie más, pero no hacía novelas pelotudas en términos procedimentales. Tiene procedimientos vanguardistas, incluye cartas en la novela, incluye informes policiales, tiene ese trabajo experimental de mezclar distintos géneros discursivos dentro de la novela para narrar lo que pasa. Entonces, está buenísima, se las recomiendo porque El beso de la mujer araña está bárbara y es eso, es las potencialidades que tiene la política y el arte pensado de esta manera amplia, o sea, también metiendo las películas de Hollywood como una forma de arte que en su momento era algo... hoy sería más difícil que alguien diga, no, las películas de Hollywood de Greta Garbo no son arte, pero porque pasaron muchos años y porque ustedes saben que los procesos de canonización son básicamente tiempo más agentes e instituciones que básicamente canonicen. Entonces, bueno, ahora a nadie se le ocurriría decir, no, las películas de Hollywood del año de oro no son arte. Algunos sí, los más adornianos, pero más o menos. Bueno, ay, no la están defendiendo a Pita, no, bien. Pobre Sandra, a veces no dice cosas tan chotas, pero es una boluda total. Sí, es medio boluda. No sé si es tan boluda. Sí, es boluda. No sé, ahora me siento culpable. Bueno, el segundo, entonces, en el que también aparece una situación de encierro carcelario, pero hacia el final, es El extranjero de Camus. Camus, se escribe Camus y se pronuncia supuestamente Camus, que es un escritor francés que lo mencionamos en el vivo con Danila cuando hablamos de la peste, que ese sí tiene que ver con una peste y que también lo pueden leer porque es muy, muy más vinculado temáticamente con todo lo que nos está pasando. Pero ahí menciona a Alan Pauls, no sé por qué, y Alan Pauls hizo un libro sobre Manuel Puig que se llama La traición de Rita Hayworth, que es sobre esa novela, así que nada, lo quise decir. Bueno, entonces El extranjero de Camus es un libro muy cortito que ese lo pueden, si tienen ganas de leerlo, si no lo leyeron, lo pueden bajar en 2-3 días, porque realmente es breve y no quiero decir llevadero porque realmente no es llevadero. Bueno, es un libro que es, por supuesto, el más importante de Camus. Es un libro que puede ir en línea o que lo pueden leer en línea con un texto de Camus que se llama El mito de Sísifo, que es, en el mito de Sísifo lo que él hace es hacer una suerte de teoría del hombre absurdo. ¿Qué es el hombre absurdo y cómo se conecta con el existencialismo, que es el movimiento en el que se suele referenciar a Camus junto con Sartre, a pesar de que tienen diferencias? Bueno, el existencialismo, según Camus, según cómo se plantea en el mito de Sísifo, es justamente lo que sucede con el humano, con el ser humano, con el hombre pensado. Ustedes piensen que todo esto está escrito antes de determinadas discusiones feministas, entonces usaban hombre como sinónimo de persona, sujeto, individuo. Bueno, el hombre entonces, según el mito de Sísifo, está ante una situación absurda porque ante la caída de los dioses y por lo tanto ante la caída del fundamento, no hay ningún tipo de sentido que termine de anudar y de explicar las acciones humanas. ¿Por qué le interesa decir esto a partir de Sísifo? Porque justamente Sísifo, ustedes saben que es este mito en el que Sísifo tiene que eternamente subir una piedra muy pesada a lo alto de una montaña y luego esa piedra se cae y es como un pelotudo, tiene que bajar y la tiene que volver a subir y baja y tiene que volver a subir. Bueno,
Básicamente nosotros en cuarentena somos el boludo de Sísifo, ¿no? Porque estamos como unos pelotudos, entramos a Twitter, puteamos un poco, nos enojamos, ponen la película para ver, porno o no. Es un poco una cuarentena, una suerte de mito de Sísifo eterno. Pero lo interesante es que Camus dice, ¿tenemos que imaginar que Sísifo está triste o que es desdichado? Dice, no. Sísifo hay que imaginarlo como un hombre feliz. ¿Y por qué? ¿En dónde estaría lo absurdo de esa felicidad y el existencialismo de Camus? En el hecho de que Sísifo es feliz porque sabe con lo que cuenta. Eso dice... estaba mirando, perdón, me desconcentro. Sabe con lo que cuenta. Eso dice Camus. O sea, Sísifo no está desdichado porque sabe que con lo que cuenta es con su roca y que es eso, no hay trascendencia, no hay salvación, no hay una vida posterior que lo pueda redimir, no hay un Dios a quien pedirle por favor que lo ayude, está absolutamente abandonado a su suerte, pero en ese abandono dice algo así, Camus dice algo así muy lindo, como que los dioses ante eso se callan, no hay un silencio divino, digamos, como que hay una soberanía del hombre absurdo de decir, yo cuento con esto y soy feliz porque por más que mi actitud sea absurda y vana y todo el tiempo tenga que subir esta roca de mierda y se caiga, cuento con esta roca. Entonces, un poco es esa idea del hombre absurdo la que aparece en El extranjero de Camus. ¿Por qué extranjero? Porque el personaje que se llama Meursault de alguna manera es un extranjero, pero no un extranjero en un sentido nacional, de que es de otra nación. Es un extranjero con respecto al mundo. Está arrojado al mundo, es un personaje que no tiene una relación fluida con ninguna de las ficciones de lo real, ¿no? ¿Y cómo demuestra esto Camus? ¿Cómo lo escenifica literariamente? Bueno, la novela inicia con la muerte de la madre de Meursault y él no llora durante el entierro. Y en ese momento además piensa en su madre, o sea, está haciendo unas reflexiones internas, mientras todo el mundo está notando que el forro no está llorando en el entierro de su madre. Y él piensa y reflexiona sobre que su madre, que es su grupo de riesgo, porque era una señora grande que estaba en un geriátrico, había tenido un novio a esa edad y no sé qué, y eso queda ahí, queda como medio ahí, después aparece los acontecimientos que tienen que ver con Meursault. Bueno, ¿qué hace Meursault en el medio de todo este magma indiferenciado de lo real en el que él flota y no se compromete demasiado en el sentido de compromiso, de que no cree en lo real, de que hay una genialidad, de que es un personaje que no es que está ahí como... está como un extranjero, como alguien que vigila de una manera extrañada todo lo que sucede, como el personaje de La náusea de Sartre también, que tiene algunas similitudes en ese sentido, y el tipo, en el medio de todo eso, mata a un árabe, medio como, o sea, también de manera absurda, no es que lo mata porque pasa algo, está en una playa y hay como sol, y hay como un reflejo que le toca la cara y el tipo, pega un tiro. Medio como una suerte de cosa vanguardista, ¿no? El asesinato, no. Y entonces lo enjuician. ¿Y qué pasa en el juicio? ¿Qué es lo que lo termina llevando al cadalso? ¿Qué es lo que lo termina, cagando y le terminan dando la pena máxima, la pena de muerte? El hecho de que no lloró durante el entierro de su madre. O sea, lo que los testigos aducen y los jueces tienen en cuenta es que el tipo no lloró durante el entierro de su madre, entonces por lo tanto es amoral y ya está, no hay ningún tipo de posibilidad de perdonarlo. Eso es lo que pasa. Y al final, cuando está ya preso esperando que lo achuren, aparece una suerte de reflexión y de luminosidad en ese momento del final. Que esto es un tópico de la literatura francesa que aparece también en Rojo y Negro de Stendhal. En Rojo y Negro de Stendhal, si lo leyeron, es una novela de la concha, la Lola la tienen que leer porque está buenísima. Es una novela histórica, pero aunque no les interese mucho eso, la historia francesa es buenísima igual. El personaje Julien también es condenado y también se da este tópico de que
en la cárcel, encerrado, es el momento en el que ven claro en su alma. O sea, aparece de alguna manera metáforas de claridad, metáforas de claridad principalmente, que demuestran que el personaje está teniendo algún tipo de revelación o de sosiego, justamente de manera contradictoria en estos espacios de encierro carcelario. Y fíjense lo que dice, se los voy a leer porque es lo más este final. Dice, retoma lo de la madre, que se había puesto de novia, y dice, por primera vez desde hacía mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué, al final de su vida, había tenido un novio, por qué había jugado a comenzar otra vez. Allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronta para revivir todo. Nadie tenía derecho de llorar por ella. Y yo también me sentía pronto a revivir todo. Como si esta tremenda cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Aguante la literatura, carajo. Vamos, me pego unos tiros, loco. Vamos. En fin, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. ¿No es eso lo que hacemos en cuarentena? Abrirnos a la tierna indiferencia del mundo. Y fíjense entonces cómo se da este tópico, ¿no? La idea de que en el momento del encierro, en el momento del final, hay una transmutación vitalista, porque hay una reafirmación de la vida, ¿no? Y justamente la remisión a la madre tiene que ver con eso. Bueno, ahora entiendo por qué se puso de novia y estaba cerca del final y lo revivía todo. Me parece muy hermoso. Porque vieron que ahora hay como una cosa también medio pelotuda, cuando la gente piensa en la muerte, hay primero un diagnóstico real, que es que el coronavirus lo que hace es instalar la muerte en la sociedad, que esto es algo nuevo, digamos, se está repitiendo algo que sucedía en la Edad Media, cuando aparece la tardía Edad Media, cuando aparece la peste negra. Aparece también toda una literatura y toda una conciencia de la muerte y de la igualación de la muerte. Entonces eso es real. El coronavirus lo que hace es hacernos sentir miedo y responsabilidad ante la muerte, pero también darnos cuenta de la fragilidad corporal y física y la muerte, que eso que nosotros largamos para allá atrás puede estar a la vuelta de la esquina y de una manera totalmente inesperada. Pero a la vez hay como una idea medio pelotuda de no pensar cuáles son los modos de experimentar algo tan imposible como la muerte. Es como que todo el mundo dice, sí, nos podemos morir, pero lo único que se puede tener ante la muerte es miedo. ¿No tendría que existir o no tendría que ser una función de la filosofía y de la literatura tener otras relaciones con la muerte? Por supuesto que todos tenemos miedo de morir y todos vamos a tener miedo de morir, pero lo que para mí es tan potente de estas obras literarias es que la muerte aparece, o la relación ante la muerte, ante una muerte próxima, como es un personaje que va a ser castigado con la muerte, o la madre de ese personaje que ya era vieja y estaba en un asilo, hay una relación con la muerte que es de trasvaloración y de reafirmación de la vida. Y eso me parece que es interesante, me parece que eso no te lo da ni la Organización Mundial de la Salud, no te lo da el gobierno, no te lo da, o sea, ¿qué te lo da? ¿Qué sé yo? El pensamiento y la literatura. ¿Qué relación vamos a tener con nuestra propia muerte y con la muerte de los demás? ¿No? Porque acá también se revela hacia el final que el personaje no había llorado por su madre, no por una cuestión de que era un forro, aunque se puede pensar así, pero no porque era un forro, y no solamente porque tenía una relación alejada y ajena con lo real, porque es un hombre absurdo del existencialismo, sino también porque lo que entendía era que la mina tenía un novio, estaba afirmando su vida, y murió en el medio de una situación de afirmación de la vida, a pasitos de la muerte. Entonces esas cosas, qué sé yo, me parece que están bien, ¿no? No sé. Como que, ¿qué representaciones hay de la muerte en nuestra cultura? El miedo a la muerte, cuidarnos ante la muerte, lo cual, por supuesto, o sea, yo qué voy a esperar de un gobierno que me diga, vas a morir igual, lo que tenés que hacer es tener
sonreírle a la muerte como Nietzsche, ¿no? Bueno, claro que no, yo quiero que me cuiden, pero quiero decir que nuestra cultura no tiene muchas instancias de otro tipo de pensamiento de la muerte. Entonces, El extranjero de Camus para eso es fantástico. A mí el final, la frase final, ya sé que me cagan a pedo por tocarme la cara, pero no salí en ningún momento, tengo alcohol en gel, así que no me rompa las pelotas. Bueno, el final, la frase final no me gustó, porque dice estas cosas tan lindas, que se abre a la tierna indiferencia del mundo. Agrega, al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal al mundo, en fin comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Pero después termina con una cosa muy pelotuda y muy punk, mala, que a mí no me gusta mucho, que dice: para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba a esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. No me quieran, odienme, no sé, como el otro anterior era tan lindo, tan afirmación de la vida. ¿Qué necesidad había de hacerse el vengan a bardearme, loco? No sé. No, esa frase del final no sé si me gustó, pero el resto sí. Y así que El extranjero sería otra obra del encierro, y el encierro en un doble sentido, porque en el existencialismo y en El hombre absurdo el mundo real también es un encierro, es una cárcel de ficciones, ¿no? Y que el hombre absurdo lo que hace es tener una relación absolutamente distendida con esas ficciones. Y aparece también una cárcel que es el momento de ver claro en su alma, de afirmación vital, que esto es algo que aparece también en la literatura francesa en otras obras. Entonces, eso es El extranjero. Se los recomiendo. ¿Qué dice? Hay que buscar en la filosofía oriental donde hay otra relación con la muerte. Claro, bueno, exacto. Como dijo Woody Allen, lo único que se puede hacer con la muerte es estar en contra. Sí, bueno, pero sí, es verdad. Pero Nietzsche mon amour, viva Perón. Sí. Bueno, Nietzsche. Entonces, eso es El extranjero de 1942. El beso de la mujer araña. Creatividad, posibilidades estéticas y vitales del arte, la literatura y el cine. Eso es lo que se ve ahí. En El extranjero, ajenidad con el mundo y posibilidad de estar ante la muerte y transmutar. Y termino con La metamorfosis de Kafka de 1915. Porque es el más bajón. Es el más bajón. Yo creo que nosotros, si estamos en cuarentena y no la estamos pasando muy bien, tenemos que leer La metamorfosis de Kafka para acelerar las contradicciones del bajón y ponérsela en la pera en contra de la depresión más brutal, porque desde ahí solo se puede subir. Además, es como dijo Nietzsche, que acá lo están mencionando, que es: recordemos que la tragedia la inventó el pueblo más alegre que existió en la civilización, anda a checarlo a la concha de tu hermana, pero le podemos creer, que es el pueblo griego. El pueblo griego, que era un pueblo alegre, agonal, que hacía juegos, que estaban todos re fuertes, que ejercitaban, que tomaban, chupaban mucho vino, ellos inventaron la tragedia. Entonces, la tragedia, cualquier tipo de literatura, aunque hable de algo absolutamente apesadumbrado, doloroso y trágico, es alegre igual, porque es literatura. Y la literatura afirma la vida, aunque esté afirmando la muerte. O sea, aunque aparezca que está afirmando la muerte, afirma la vida. Eso es lo que yo creo. Y además, recuerden, con la literatura se cura, se come y se educa. Así que literatura para todos. Ese es mi consejo. Entonces, la metamorfosis, un pedo tremendo, bueno. En La metamorfosis de Kafka, ustedes seguro que lo deben reconocer porque es ese de... No sé si es la más conocida de Kafka, porque la más conocida puede ser El proceso, ¿no? Recuerden que Kafka es ese personaje, ese autor que se convirtió en un adjetivo, que es el adjetivo kafkiano, que es que cada vez que nosotros como unos pelotudos tenemos que hacer algún tipo de trámite burocrático, decimos, es kafkiano. Y ponemos cara de Osvaldo Quiroga en otra trama. Kafkiano. O dantesco. Bueno, Kafka es ese autor vinculado con la burocracia, la pesadez de la vida moderna. Y
hay algo de eso, pero su literatura no es exactamente eso, porque muchas lecturas de la burocracia lo que hacen es también sobreinterpretar un poco cosas que están mucho más indeterminadas en las obras literarias de Kafka. Claramente que el proceso, al ser un proceso judicial y a ver estas figuras y al haber también estos vericuetos incluso de oficinas, claramente que nos lleva al mundo de la burocracia beberiana y bla, bla, bla. Pero también hay un montón de elementos y indeterminaciones en la novela que no tienen ese sentido único de la burocracia y que pueden leerse desde otros lugares. Entonces Kafka es ese escritor de la burocracia, pero la verdad que la Metamorfosis no es un relato largo, novela, no me acuerdo si es una novela, no es un cuento. Bueno, no me acuerdo, ¿sí? ¿Se acuerda? Debería saberlo eso. Bueno, este texto de Kafka es el que es tan conocido porque inicia con una mañana intranquilo. Gregorio Samsa se despertó convertido en un horroroso insecto. No dice intranquilo. Una mañana... Bueno, no me acuerdo qué mierda dice, pero inicia así. Como así, totalmente de manera disruptiva, dice: el personaje de Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto. Y eso se da sentado, digamos. Lo maravilloso de ese relato de Kafka es que no es un cuento fantástico o de ciencia ficción en el que se explica por qué el personaje se convirtió en insecto. No es La Mosca, digamos, no es un cuento maravilloso en el que el personaje tiene algún tipo de maleficio, entonces se convierte... No, es el a priori. Y se narra, o sea, la voz narrativa que cuenta eso lo dice como algo absolutamente rutinario y posible, como si uno dice se levantó con los pelos así. Bueno, se levantó convertido en un horroroso insecto. Y muchos que dice la metamorfosis como espejo, bueno, no sé qué. Catártico. Entonces, dice eso, dice que aparece convertido en un horroroso insecto, que muchos, hay algunas traducciones que lo pusieron como cucaracha, y se asocia a ese personaje como cucaracha, pero en realidad en ningún momento dice que es cucaracha, dice insecto. Y cuando hay una descripción del exoesqueleto y de las partes que tendría él como un bicharraco, no aparece, o sea, sí, podría ser una cucaracha, pero no dice que es una cucaracha. Un coronavirus, un pangolín. Bueno, es un bicho, claramente es un bicho. ¿Y qué pasa con este personaje? Que ahí sí aparecen algunas obsesiones de Kafka. Es un personaje que sostenía económicamente a su familia, a su padre, que por supuesto, como en Kafka, es un padre severo, seco. Está la madre y una hermana, y a partir de que él se convierte en un insecto, bueno, todos los miembros de la familia lo van a cuidar y, digamos, lo empiezan a cuidar, pero a la vez tienen que salir a trabajar porque él ya no puede sostener a la familia. Y además hay un personaje típico también kafkiano de la burocracia que viene a vigilantearlo porque no labura, el gerente del lugar donde trabajaba, y él medio que se tiene que escapar, pero son esas situaciones absolutamente rutinarias del tipo convertido en un bicho, y eso está absolutamente naturalizado en la narración. Y lo que sucede es que el personaje, todos dicen, bueno, sí, lo vamos a cuidar, y ya en un momento empieza a romper las bolas, ya como que cada vez hay una genidad más y mayor, y el tipo cada vez más desplazado. Y es esta cosa también muy propia de la narrativa de Kafka, que es estar desplazado adentro, ¿no? Es un personaje que claramente está en una cuarentena, en un encierro de una casa, pero a la vez, encima, empieza a estar cada vez más alejado de su familia. Entonces hay como una suerte de doble cuarentena con respecto al mundo, pero cuarentena también con respecto a su familia, que cada vez lo margina más. Tiene una herida, se le infecta, no se le cura, qué sé yo, termina muriendo como medio de inanición, caga fuego. Y hay creo que una empleada de la familia, o no me acuerdo si es la hermana, que los termina tirando a la basura. O sea, cuando se sientan que son una mierda, lean ese relato que es genial porque uno se siente más una mierda y es fantástico. Pero es una novela, claro, una novela es una novela cortita.
Entonces el personaje es básicamente un tipo que se convierte en un bicho que cada vez es más inservible para su familia, cada vez más relegado y lo terminan tirando a la basura de la manera más abyecta posible. Y ustedes me dirán, ¿qué hay de alegre en esto? Y bueno, qué sé yo, leerlo y sentir... Yo no creo que se trate de algo catártico de identificación, pero es como, es fantástico, es una novela fantástica. A mí me parece un texto, yo cuando lo leí dije, es también para adolescentes, el tema de sentirse un bicho. Es muy genial. Y además también hay algo que pasa con el tema del tamaño, ¿no? Porque el tipo, al principio cuando aparece como un bicho, pareciera como que en realidad dice el texto que se cae de la cama, entonces parece un bicho gigante, pero después lo terminan tirando a la basura, entonces parece que también hay como una suerte de aminoramiento que no está del todo explicado, me parece, en la novela, por lo menos lo que yo recuerdo. Y son los tópicos kafkianos, ¿no? Los tópicos de estar todo el tiempo afuera, todo el tiempo en el desierto, todo el tiempo en una ajenidad absoluta con respecto a su familia, que era como un tópico, si ustedes leen los diarios de Kafka también, el tema del mandato familiar, del mandato paterno, están las famosas cartas al padre de Kafka. Pero más allá de todas esas cosas biográficas que están bien y pueden ser interesantes, pero tampoco no nos importa mucho, es esta cosa de la ajenidad, que es algo que también nos puede pasar en cuarentena, porque no es sopa de repente pasar estas situaciones. Yo no, porque yo siempre vivo encerrada y me chupa todo un huevo, pero digo, por ahí lo estoy viendo muchas personas que por ahí se quejan en las redes sociales o que lo narran, que es de repente estar en encierro con otros que pueden ser incluso tu familia, pero que se empiezan a convertir, o vos te convertís uno en bicho, se convierte un bicho el otro, pero hay una suerte de extrañamiento y de ajenidad de los demás, en donde vos decís, esta persona... No, es como un poco la lógica, yo el otro día lo pensaba, como vieron esa típica idea de psicoanálisis que dice que uno repite una palabra y deja de tener sentido, que es la lógica del poema A rose is a rose is a rose, una rosa es una rosa es una rosa, o sea, repito tanto el significante que en un momento deja de tener sentido. Bueno, tal vez en la cuarentena también pase algo de eso, medio el día de la marmota, pero en el orden de nuestra relación con los demás, como que de repente esa cotidianidad rutinaria de todos los días, esa cercanía, y el otro de repente empieza como... Que no digo que sea algo necesariamente negativo, ¿no? Pero es esa extrañeza de que lo... Bueno, lo ominoso, ¿no? Lo que es familiar empieza a convertirse en algo poco familiar, un Heilig, ¿no? Aparece como esa cosa medio... No sé si les habrá pasado, ¿les pasa? Acá lo pueden contar porque no creo que los miren, ¿no les pasa a ustedes que por ahí están con sus familias o algo, o se quedaron en cuarentena con alguien y dicen, me estoy transformando en un bicharraco? Y cada vez más chico, hubiera creído que ibas a poner el proceso. Sí, lo que pasa es que el proceso... Me parece más interesante la metamorfosis porque hay esta cosa de una cuarentena en una casa y de un devenir animal bastante notorio, tratado de una forma absolutamente rutinaria y como naturalizada. El proceso también es de encierro, pero no hay tanto... Vieron que él se va moviendo a lo largo de este edificio, hay encuentros con distintos personajes, que son unos personajes muy raros e inaccesibles, pero me hace acordar más al Castillo, que es otra novela de Kafka, en esta lógica del personaje que es más itinerante. Me pareció que la metamorfosis tenía más que ver con el encierro porque está ahí como en una casa el tipo, y además es cada vez más inservible, cada vez más que hasta muere de inanición, ¿no? Como el personaje de Melville de Bartleby, ¿no? Bartleby, sí, Bartleby el escribiente, que son estos personajes que son como hay como una cosa de lo inservible, de volverse inoperativo. Que también hay algo de eso en las cuarentenas, ¿no? Como que uno se siente... ¿Por qué hay también toda esta cosa de mirar tutoriales y querer hacer pan? Estamos todos como unos pelotudos haciendo pan, comprando levadura. Está bien, igual tiene sentido porque el pan está escaseando y es más rico y tenemos más tiempo y lo podemos hacer. Pero hay una cosa de... Tapemos el hecho de que estamos siendo inservibles, inoperativos. Y después nos quejamos por ahí del laburo y nos quejamos del capitalismo, pero después cuando nos sacan esas situaciones estamos como, ¿y ahora qué hacemos?
En cambio, Kafka, o sea, Kafka, quiero decir, la voz narrativa, el personaje de la metamorfosis de Gregorio es como una suerte de canto a la inoperatividad y a la inservibilidad, pero a la vez es ese inservible que se queda en la casa y que, digamos, la única manera de que salga de escena es que termine muriendo y que los familiares lo corran. Que es algo que también, si ustedes leen Ante la Ley, que es un relato muy cortito de Kafka, también hay algo de ese orden. Es un personaje que llega a las puertas de la ley y no lo dejan entrar, pero en realidad no es que no lo dejan entrar, le dicen que sí va a entrar, pero que todavía no. Hay como una lógica de aplazamiento. Entonces el tipo se queda ahí esperando y pasa algo similar, como que termina muriendo de una forma como se aminora. Hay esta cosa en Kafka de aminorarse, de devenir menor, que a mí me encanta, me parece buenísima. Bueno, América de Kafka es hermosa también. América me parece que nunca la terminé. Y Guido Kafka, que vela todo. Aguante Guido. Guido es compañero, no, ni siquiera de izquierda, nada, digamos, apolítico. Bueno, esas son las 3 novelas que para mí tienen que ver con el encierro y que me encantan. Por supuesto que hay otras más y tal vez haga otro vivo. Ser poco social ayuda ahora. Claro, sí, es como la venganza de los nerds, es esto. Ahora, mira de quién te burlaste. Pero sí, es como muy la gente. Ahí decía el encierro saturnino, dice Lavronsky. Claro, el encierro melancólico de dedicarse al bajón contemplativo. Hay otro tipo de obras que a mí me encantan, que son las obras del expresionismo, que también tienen que ver con el encierro, pero en otro sentido, que es que la cárcel, el encierro, la cuarentena es el mundo. Y es el mundo y es toda organización social. En todas las obras de expresionismo, que es un movimiento eminentemente alemán, de fines del siglo XIX, principios del XX, creo que sí. Sí, fines del siglo XIX, principios del XX. Principios del XX seguro, pero me parece que fines del siglo XIX. Bueno, no sé. Por ahí. Que es un movimiento alemán que a mí me encanta, me parece lo mejor que hay y que se caracteriza básicamente, es un movimiento porque está en la pintura, en la música también, en la literatura y se caracteriza básicamente por un sujeto, un individuo que expresa su alienación, su desesperación, su alegría, cualquier tipo de emoción intensa ante un entorno que la genera y que a la vez es transmutada por esa emoción intensa de la figura, del individuo. Hay una escisión individuo-sociedad. El cuadro de Munch, ese que es reconocido, ¿vieron el que está el tipo así? Bueno, es como eso. Fíjense que en ese cuadro hay una figura casi humana, poshumana o prehumana, que está gritando, que está exclamando, y el alrededor de él también está de alguna manera un poco desnaturalizado, desrealizado por ese grito. No es solamente el individuo solo, sino que el individuo con su expresión transmuta el entorno. Y en esas novelas, cuyo exponente nacional eximio y excelente y que también lo amamos es Roberto Arlt, aparece un personaje absolutamente alienado o asustado o temeroso que expresa en general que la cuarentena y el encierro es el mundo. Entonces aparece, todas las novelas esas en general y obras de teatro también son una serie de situaciones y peripecias que tienen que ver con un personaje escapándose de la cárcel del mundo con resultados desiguales. En general termina mal, pero bien. Es una cosa medio... Si ustedes leen Los Siete Locos y Los Lanzallamas van a ver algo de este orden. En El Juguete Rabioso también, que son 3 novelas de Roberto Arlt. Eso está muy, muy patente. Así que el expresionismo también podría entrar dentro de literatura y cuarentena porque es lo más. Entonces, ya terminé. Lo último que les quería mencionar y que después les voy a pasar, si puedo, lo voy a poner acá en el link de Daniel Link, chiste para puaners. En el link de Instagram es una obra
que se llama Los pacientes, de mi amiga Anita Rocío Howley, que la pueden encontrar acá en Instagram, que es una obra de teatro muy poética, digo que tiene una lengua poética, y que es también, imagínense, se llama Los pacientes, es sobre personajes que están siendo pacientes de un hospital y está la figura de la enfermera, y es muy conmovedora. A mí me hizo concha cuando la vi en vivo porque justamente eran personajes que estaban sus cuerpos, y justamente me parece que lo que hace el coronavirus y toda esta situación es poner en primer plano el cuerpo, el cuidado del cuerpo, la fragilidad del cuerpo, la intervención sobre el cuerpo. Y entonces los pacientes, eso está en primer plano, y además es muy linda la escritura poética de Julie en los parlamentos de cada uno de los personajes, así que después eso se los puedo pasar, y también por ahí estén un poquito entero para nada, porque es un poquito hardcore, pero bueno, me gusta mucho. Así que eso ha sido, que habla de los jabones, no vendo más jabones. ¿Qué dice? Una lista de recomendaciones. Dejar en algún lado. Bueno, pero estas que les dije, de recomendaciones por ahora, ya tienen. Imagino que por ahí algunos lo leyeron, pero El beso de la mujer araña, El extranjero y Coso, ¿cómo es? Y La metamorfosis, está buenísimo. Está bien, yo no los puedo obligar. A ver, si ustedes realmente están como el orto y no quieren leer cosas tan opresivas o tan ambiguas en su felicidad, lo entiendo, y por ahí no lean esto, lean algo más, qué sé yo, no sé qué decirles. Dickens, bueno, tampoco, no sé, o sea, pues de última podemos hacer, pídanme algo específico, pero estas tres novelas de alguna manera trabajan el encierro y están muy bien, y a mí me gustan mucho. Y son clásicos. Además, voy a hacer más vivos, porque acá está la Bronsky, a quien le pedí que se sume. Síganla a la Bronsky, porque le pedí que se sume, porque ella sabe muchísimo de literatura, sabe muchísimo de cine, y ella les va a poder decir algo. Y estoy tratando de invitar a otros que saben mucho sobre literatura, sobre ciencia ficción, y que por ahí pueden tirar algo copado también. Pero sí, por ahí haga otro, con alguna otra cosa más. Estas tres novelas a mí me encantan, qué sé yo. Y los autores en general. Lo que pasa es que Camus, a mí la verdad que el que más me gustó